Bendiciones a todos en esta etapa de la escuela bíblica. Mi nombre es Juan Felipe Cardoso, que por la misericordia de Dios eh, y su gran amor a cumplir su ministerio, Dios me ha permitido prepararme en teología para poderles compartir a ustedes estas clases bíblicas. Y pensando en esto, me replanteaba el asunto de que es importantísimo a ustedes como estudiosos de la Biblia que hay caminos y hay escaleras que hay que subir primero para ir ascendiendo a niveles de conocimiento. Por lo tanto, en esta clase que quiero compartir con ustedes el día de hoy, mi deseo es que aprendamos sobre una materia muy importante que se llama Introducción a las Sagradas Escrituras. Es el método científico y el método teológico para poder llegar a hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Toda vez que mmm, muchas personas se han desviado de la fe, y el apóstol Pablo lo indica que en los últimos tiempos se levantarán personas, y siempre lo ha habido, de hecho, desde la época apostólica, incluso desde la parte del Jesús terreno, cuando el Señor hablaba con los grupos de aquella época religiosos, ellos siempre trataban de darle otra orientación diferente a lo que el Señor hablaba y a contradecirle al mismo Dios. En ese orden de ideas, en la época apostólica, pues eso no fue algo que no estuvo presente. El apóstol Pablo fue atacado de manera grande por personas herejes que querían colocar su propio conocimiento y que habían extraído, obviamente, de la Torá de aquella época enseñanzas que aparentemente concordaban con lo que el apóstol enseñaba. Y claro, había mucha confusión en la época. Eso es eh, hay que hacerlo relevante, ya que en ese tiempo se estaba implementando una nueva fe, que es el Evangelio. Por lo tanto, llegar el Evangelio a debatir con tanta cultura y con tanta corriente que había en el tiempo, como la corriente de los helenos, que los griegos, los judíos, los judaizantes, los falsos maestros, los falsos apóstoles, con todas sus teologías, no era nada fácil. Por lo tanto, en esta época, amados estudiantes y hermanos que escuchan esta escuela bíblica, es vital prepararse y conocer bien la palabra de Dios para así de ese modo poder enfrentar todos aquellos desmanes que muchas veces se vienen en contra de la fe y que muchas personas por falta de conocimiento en la escritura tambalean y muchas veces subyacen en aquellas corrientes que no son bíblicas, pero que asimilan tener una legalidad de parte de Dios, pero no es así. La palabra nos habla de que muchas personas perecieron porque les faltó conocimiento. Y el no tener conocimiento en lo que uno ha creído y en lo que uno profesa, y más que es la fe y la salvación, es un gran error. De ahí que hay un tema importantísimo de introducción a las Sagradas Escrituras que tiene que ver con las figuras retóricas. La Sagrada Escritura está llena totalmente de figuras retóricas y es necesario saberlas comprender, saberlas entender y saberlas transmitir, porque a través de las figuras retóricas Dios ha hablado en tiempos pasados, en tiempos presentes y seguirá hablando en tiempos futuros a través de la misma escritura.
porque la escritura es lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Así de ese modo, la interpretación de la escritura depende en buena medida del modo en que se haga, es decir, del método que se emplee para leerla, que es una de las causas, para explicarla e interpretarla. Y es que la riqueza de la Biblia no se agota con un solo método o forma de leerla. Eso no es así. Para comprender lo que dice ella, el estudiante necesita volver atrás, si es necesario, 20 años o siglos, ya que los escritos han sido redactados en situaciones muy diferentes de las épocas actuales y en lenguas que en ocasiones, amado estudiante, difieren también de las habladas hoy. Por ejemplo, el hebreo, el arameo y el griego bíblico tienen estructuras sintácticas y usos lingüísticos que generan muchas dificultades a estudiosos y traductores, tal como se percibe en las diferencias de las distintas ediciones bíblicas. Otra dificultad para comprender, y vamos a colocar nomás aquí un ejemplo para darle esta introducción a esta, digamos que esta materia es muy linda, introducción a las Sagradas Escrituras, es la base para comprender la Biblia. Decíamos que otra dificultad para comprender plenamente el sentido de los textos bíblicos proviene de la distancia que tenemos con las épocas y las culturas en las que se escribieron. Es decir, que un ejemplo muy sencillo, y lo vamos a leer, está en Juan 2, 1 al 11. Es el evangelio de cuando Juan cuenta el episodio de la conversión del agua en vino ocurrido en las bodas de Caná. De hecho, este es un acontecimiento muy importante para este evangelio, pues fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Asimismo manifestó su gloria y la palabra dice que muchos creyeron en él y en sus discípulos, como eran, pero entonces nos preguntamos, ¿cómo eran los ritos de las bodas entre los judíos del siglo I? Hagamos esa pregunta para irnos al contexto. ¿Por qué el evangelista Juan no nos dice nada de los novios? Tampoco nos dice nada de las familias, tampoco de los otros invitados. ¿Por qué en el relato ninguno de los dos novios habla? El escritor omite. ¿Y por qué ninguno de los, de los dos novios habla tratándose de la boda de ellos, que es algo tan importante? Más aún, ¿por qué el evangelista ni siquiera menciona a la novia? Si en el lugar había 6 tinajas que entre todas podrían contener entre 420 y 600 litros de agua. Entonces, ¿para qué convertir tanta agua en vino? Esas son las preguntas que nosotros debemos hacer al pasaje también en la parte histórica. ¿Acaso eran tantos los invitados? Entonces, si se desea conocer lo que Dios quería comunicarle por medio de la Biblia o que Dios quiere comunicarnos por medio de la palabra, lo que el Espíritu Santo quiere transmitir y entregarnos. ¿Y por qué el escritor obvió cosas tan importantes y elementos tan importantes en una boda? Es necesario buscar con atención lo que los autores sagrados quisieron decir, según su tiempo y según su cultura, por medio de los géneros literarios de la época. Por eso es importante esta materia de introducción a las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos comprender las figuras literarias, las figuras lingüísticas y los estilos en que fue escrito el pasaje bíblico en aquella época. En sentido básico, un método es un camino, amado estudiante,
que nos lleva a buscar un fin, pero de manera técnica, no de manera empírica, sino de manera técnica, que nos permite comprender con la mayor exactitud y amplitud posibles lo que el texto decía a sus primeros lectores. Ahí es donde tenemos que pararnos en ese escalón en primero. La Real Academia nos dice que es un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad. Oiga bien, para hallar la verdad y enseñarla. En los estudios bíblicos se entiende por método un conjunto de procedimientos que permiten un acercamiento objetivo a un determinado objeto. En este caso es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y el método debe ser transmisible, es decir, que no puede quedar para mí solo. Debe existir una manera de transmitir lo que he aprendido. Además, ha de tener la capacidad de poder ser enseñado y aprendido, pero también ha de ser comprensible. Uno, dos, imitable. Tres, y controlable con los elementos que estén al alcance de cualquier especialista que lo maneje. Estas palabras son de Simeon Joffre, 1997, página 79 al 80. Así entonces, amado estudiante, la riqueza de un método radica en que integra la mayor cantidad de elementos posibles para analizar la Biblia. Porque es que la palabra de Dios no es cualquier libro. Es un libro que ha sido traducido de lenguas a lenguas hasta llegar a nuestra época. Y de hecho, por ejemplo, el hebreo tiene vacíos impresionantes en el lenguaje, que muchas partes de lo que el escritor quiere decir han quedado a la imaginación del verdadero estudioso, porque el hebreo ha tenido eso, esos vacíos importantes. Ahora vamos a mirar un ejemplo palpable de esos vacíos. Hay que analizar también a qué comunidad fue dirigido el pasaje, el posible proceso de reacción, datos del autor, cuando es posible y sentido o el mensaje del escrito, es decir, la personalidad del pasaje escrito. Ahora bien, analizar la escritura con la ayuda de un método exegético evita, primero, que el estudioso caiga en el subjetivismo. ¿Pero cuál tipo de subjetivismo? Pues el subjetivismo interpretativo. Es decir, quien que expone el pasaje bíblico, quien arma el sermón, lo estructura para predicar la palabra de Dios, no puede caer en el subjetivismo interpretativo unilateral. Es más bien que consiste en dar a los textos interpretaciones que subjetivas del mismo individuo, dictadas por la imaginación de quien expone el pasaje bíblico o la especulación de quien lee el pasaje. Sin embargo, el uso de un método permite hallar el sentido de los escritos y hacer una interpretación académicamente fundamentada y, lo más importante, acorde a la enseñanza del Espíritu Santo que transmitió al autor bíblico que se dispuso, y también para transmitir de una manera significativa y objetiva la palabra de Dios sin ser adulterada. Porque a veces resulta impresionante escuchar a muchos expositores de la Biblia que exponen el pasaje basados en su imaginación y dicen y transmiten palabras y elementos que no aparecen por ningún lado en el pasaje bíblico, ni en el texto, ni en el contexto, ni en la época, ni en la cultura. Yo no sé de dónde sacan todo eso. Pero eso me lleva a comprender como teólogo y a ustedes como estudiantes que quien hace uso de estos tipos de exposiciones es porque está lejos del método científico bíblico. No podemos nosotros, perdónenme en el pleonasmo, no podemos exponer el pasaje bíblico a nuestro acomodo.
Tampoco interpretarlo a nuestro acomodo, ni exponerlo a nuestro acomodo en una homilética bíblica. Eso es un pésimo error. Porque el pasaje bíblico habla, claro, el texto habla y el texto va a hablar, pero la pregunta es, ¿habla lo que realmente el Espíritu Santo dijo o está hablando lo que yo quiero que el texto diga? Ahí faltaría prudencia de parte del expositor bíblico en una introducción a las Sagradas Escrituras, que son las bases bíblicas para continuar en el estudio exegético, homilético, hermenéutico también, como los quiera colocar en orden, porque primero es la exégesis, luego la hermenéutica, luego la homilética, que son las tres disciplinas que estudia el teólogo para poder tener una verdadera profundidad de la palabra de Dios. Es decir, que con el fin, y en el mundo judío, digámoslo así, en una época tan antigua, amado estudiante, ya se había hecho sentir esta necesidad y se había resuelto con algunas formas de explicación que buscaban actualizar el sentido de los textos para la vida de los creyentes. En la sinagoga, la homilía era el momento para hacer una interpretación actualizada de los textos leídos. Digamos que la homilía es, en el lenguaje teológico, es la liturgia o la predicación de la palabra de Dios que le llamamos nosotros. Todo esto era con el fin de llevar a cabo la actualización hermenéutica de determinados textos. Los rabinos crearon una serie de reglas o midot que se llamaban, que son verdaderos principios hermenéuticos y que ellos usaban de una manera muy natural, aplicando estas normas y técnicas exegéticas conocidas y así de ese modo interpretaban los textos bíblicos. O sea que esto no es nada nuevo. No es que, digamos, no, es que es una necesidad de nosotros ahorita en el momento, porque es una, no, esto ya ha existido desde muchos años atrás, la necesidad de interpretar correctamente la palabra. Y de una mala interpretación es que se han levantado una cantidad de herejes que la iglesia los ha debatido desde muchos años atrás, herejías en contra de la cristología, en contra del hombre, en contra de Dios mismo, por falta de un método de estudio. ¿Cuáles son los pasos iniciales y qué son las claves para el entendimiento de la palabra del Señor? La palabra texto, terminado, o mejor orientémoslo de esta manera. La palabra texto es un término usado en los párrafos anteriores en referencia al objeto del estudio. Esa palabra viene del latín, textus, que significa tejido. Un texto es un tejido de sonido de palabras, amado estudiante. Póngale atención a esto, por favor. Un texto es un tejido de sonido de palabras, de frases, relaciones que transmiten un contenido. Para ello debe ser coherente, unitario y completo para que tenga un sentido. Un texto puede constar de una frase, extenderse por uno o varios párrafos o ser un libro completo. Independiente de su extensión, un texto es coherente cuando todos los elementos transmiten una misma idea o tratan del mismo tema. Eso es un texto. Es unitario cuando transmite un mensaje completo, de inicio a fin. Y el texto es completo cuando brinda toda la información para que el lector comprenda el mensaje que quiere transmitir. Por eso se llama un tejido. Esto lo dice Artola Arbiza y Sánchez Caro 2020, página 364.
De estas consideraciones se deduce que para el trabajo bíblico, la primera tarea, amado estudiante, consiste en precisar el texto a ser trabajado. Hay que ubicarlo. Son necesarios los tres pasos que se desarrollan a continuación y que solamente en esta ocasión les voy a dar el abrebocas, digámoslo así, el pequeño pasabocas, para que usted como estudiante profundice, porque he aprendido que la academia y la verdadera academia en el estudiante no lo hace la universidad donde él estudia. El verdadero estudiante se hace y se forma profundizando en los pasos que a uno le entregan en una universidad. Es ahondando en el estudio. Esas son claves para entenderlas. Ahora, una de las claves para comprender el pasaje bíblico es la crítica textual. Otro es delimitar el texto. Otro es uso de las traducciones. Tenemos que tomar las traducciones bíblicas para mirar y hacer los paralelos. ¿Qué han dicho los traductores? ¿Qué han dicho los autores antiguos? ¿Y en qué se transformó esa frase o esa palabra en estos tiempos? Y si la versión que estamos leyendo coordina con las interpretaciones iniciales de la palabra que estamos estudiando. Están también los métodos diacrónicos. Está la crítica literaria. Está también los análisis de géneros literarios. Cómo identificar el género. Y uno de los principales angustias o de las principales angustias que se viven en la interpretación de la palabra bíblica es que muchas veces el estudiante no conoce ni siquiera su lengua, no conoce su idioma, no conoce la gramática de su propio idioma. Y si no conoce la gramática de su propio idioma, ¿cómo va a estudiar otra lengua? Se le pregunta qué es un sustantivo y no sabe qué es un sustantivo, qué es un adjetivo y cantidades, qué es una comparación y no sabe nada de la lengua prácticamente materna. Sin eso es imposible y resulta muy irresponsable de quien se atreva a estudiar la Sagrada Escritura sin conocer siquiera las figuras gramaticales de su propia lengua. Porque todas las lenguas tienen figuras gramaticales. De ese modo es que vamos tejiendo para identificar los géneros, para identificar los textos análogos, para identificar la misma forma o formas semejantes. Luego de esto, debemos comparar la forma de los diversos textos, identificar esquemas comunes, el horizonte literario de los textos. Esto es cotejar características literarias globales comunes a estos y las diferencias entre ellos. Después se puede deducir o postular la finalidad o función de tales textos, para qué fueron escritos, para qué época fueron escritos, aún son para nuestra época, esa palabra es para nuestra época. Por ejemplo, la circuncisión. Circuncides en todos, lee a alguien y va y se circuncida. La circuncisión es para el pueblo judío. Pero cuando el texto dice que Dios circuncidará en el tiempo, decía en el texto pasado en Isaías, el tiempo presente, los corazones de muchos, es porque Dios va a quitar de nuestra mente lo que hace daño, va a circuncidar, va a retirar lo que hace daño. No es circuncidarse ya el cuerpo, eso es para los judíos, para la iglesia es circuncidarse el corazón. Entonces, la palabra sí está actualizada y la podemos usar, pero no en su contexto en el que fue dicho, sino en un contexto futurista, cuando el Espíritu Santo habló e inspiró al escritor para podernos dar esa orden, esa acogida que el verdadero teólogo debe tener frente a lo que la Escritura dice. Finalmente, es necesario establecer la situación sociocultural en la que floreció el género literario, ya que todo género está unido a circunstancias culturales, sociales, políticas, económicas y religiosas. Y esto es la forma cuidadosa y la crítica
para cuidar los diversos formas del texto. Y seguido a esto, amado oyente, con una atenta observación de las circunstancias extratextuales, momento histórico, momento político, situación socioeconómica, tendencias culturales y religiosas que ayuden a entender el significado o intención que el escritor escribió para nosotros, para la época, para el futuro y para el presente, para comprender los oráculos proféticos. Por ejemplo, se requiere un conocimiento preciso de las circunstancias históricas en que fueron pronunciados. ¿Qué figuras se utilizaron en el oráculo, en la profecía? ¿Qué figuras se utilizaron? Porque no se podría hablar hace 30 años, 40, 50 años en una profecía y decirle al hermano que tomara un celular, que el Señor le decía que tomara un celular. Ese señor ni sabía qué era eso. Más bien el profeta, un ejemplo, citándolo, podría haber dicho, tome el teléfono de cable. Pero en nuestro contexto, en este momento, ya ese teléfono prácticamente no hace alusión a un teléfono de cable, sino ya a un teléfono celular, porque es el modo en que nos comunicamos ahora. Prácticamente todo el mundo maneja un smartphone. No fue lo que se dijo en ese momento igual, pero eso sí se puede transliterar y pasarlo a nuestra época como un teléfono. Pero hay situaciones que no se pueden pasar a nuestra época. Hay que mirar también los análisis de las tradiciones. También hay que mirar el análisis de la redacción y la composición. Hay que analizar también el método sincrónico, el análisis morfológico y sintáctico del texto, el análisis semántico, el análisis narrativo. Hay que analizar también las características del relato bíblico. Hay que analizar también el análisis pragmático o pragmalingüística de la época, un análisis contextual y terminada esta parte, les cito el ejemplo que estas son algunas de las partes que el verdadero estudioso de la Biblia debe tener en cuenta. Porque aquí en mis notas, cuando pasé por esta materia, hay que mirar también el método nuclear, el método semántico, el sintagma, el ambiente semántico que se divide en tres, que es las lecenas, los diccionarios, las concordancias, las figuras retóricas que vamos a mirar ahora, la ubicación del texto, la estructura, el vocabulario, las inferencias. Es demasiada la cantidad de elementos que hay que tener en cuenta para ser uno un verdadero expositor y estudioso del pasaje bíblico. Así las cosas, amados estudiantes, ¿qué es la gramática bíblica? La gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. También se denomina así el conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje determinado. Así, cada lenguaje tiene su propia gramática. Vamos a mirar una palabra, nomás para que tengamos un ejemplo, y es la palabra elipsis. Ustedes dirán, pero ¿qué es esto tan raro? Está diciendo Juan Felipe ahí. La elipsis, como les coloqué en la diapositiva, el vocablo elipsis procede del griego eiaipsis, que es decir, que omite algo interior, lo deja de transmitir.
El vocablo elipsis se llama así porque existe en la frase, es decir, como decíamos aquí, deja un vacío o un hueco, que dice la teología, a causa de la omisión de una o más palabras que normalmente se requieren gramaticalmente. Esto pasa mucho en el hebreo. Recuerda que les dije que en el hebreo usan muchas elipsis, porque en las palabras en el hebreo, en Aleph, Yed, Dimel, Haled, todo este tipo, hay unas para, no hay palabras para poder expresar lo que la mente quiere decir, para escribirlo, quiere transmitir. Por lo tanto, se deja ese vacío a la imaginación del lector. Palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no están. Pero que a veces no son necesarias para el sentido de la frase. Pero quien no la sabe interpretar bien o quien no comprende bien el sentido de la frase, pues termina en otro lado. Entonces, las leyes de la geometría nos dicen que, mire este ejemplo, que para cerrar un espacio se requieren por lo menos por lo menos 3 líneas. Asimismo, las leyes de la sintaxis declaran que se necesitan al menos 3 palabras para dar sentido completo a una frase. Los gramáticos no coinciden en los nombres que dan a estas 3 palabras. Por ejemplo, en la frase, tu palabra es verdad. ¿Cuál es el sujeto en esa frase? Pues tu palabra es el sujeto del que se habla. Verdad es lo que se quiere decir, o sea que la palabra verdad sería el predicado de la palabra. Y el verbo es, llamado también cópula, conecta el predicado con el sujeto. Pero cualquiera de estas 3 palabras pueden omitirse, por lo que la ley de la síntesis puede ser suspendida legítimamente por medio de la elipsis, que es lo que pasa en el hebreo. Esta omisión, y ahora vamos a colocar un ejemplo de un pasaje bíblico, no se debe pues, a un mero concepto, a una indolencia o a otra circunstancia accidental, sino que se debe tener en cuenta que se lleva a cabo de adrede, es decir, yo quiero hacerlo, en este caso, ¿no? A fin de que no tengamos que pararnos a pensar o a proponer de relieve la palabra omitida, sino que tengamos tiempo para, esto tiene un fin, que es prestarle la debida atención a las otras palabras, que precisamente por dicho omisión adquieren mayor relieve. Por ejemplo, en Mateo 14:19, ubíquese ahí en el pasaje, Mateo 14:19. Leemos que el Señor Jesús partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. La última frase, tomada como esta, los discípulos a la multitud, está incompleta. Y ustedes dirán, ay, pero qué herejía tan terrible, ¿cómo así que está incompleta? Pues sí, porque no tiene el verbo. Se omite el verbo dieron mediante la figura elipsis y ello se debe a algún propósito. Si leemos la última frase conforme esta aparece, como si Jesús diese los discípulos a la multitud, partió el pan y lo dio a la gente, como si quiere decir con los discípulos, o sea que la gente se comió el pan y a los discípulos. Esto sirve para concentrar nuestra atención y percatarnos de la figura empleada. Nos damos cuenta del énfasis y aprendemos la lección intentada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es esta lección? Porque es que mire, aquí es donde yo quiero llegar, para que usted como estudiante aprenda a extraer, a oler lo rico de la exégesis. ¿Qué quiso el Espíritu Santo a través del escritor? Colocarlo así. ¿Por qué? ¿Por qué omitió un verbo tan importante? ¿Por qué? ¿Cuál es la lección que nos da el Espíritu Santo? Simplemente hacernos notar el hecho de que los discípulos dieron el pan no de sí mismos, sino que ellos fueron solamente instrumentos, lo entregaron instrumentalmente, ya que únicamente Jesús fue el dador de aquel pan. De este modo, nuestro pensamiento se centra no en los discípulos, sino en el Señor. Por eso se usó esa elipsis. Entonces,
Tales elipsis aparecen corregidas frecuentemente en cursiva en las versiones de la Biblia, tenga en cuenta eso. En muchos casos es correcto suplir de este modo la palabra o palabras omitidas, pero en algunos casos los traductores cometen graves errores al complementar así las frases. Curiosamente, hay veces en que no ven la elipsis del texto y por lo tanto no la toman en cuenta en la traducción cuando ellos pasan de una lengua a otra, mientras que otras veces imaginan ellos elipsis que no existen en el original y complementan de mala manera el texto sagrado. Por eso es que hay que mirar el texto y el contexto de la palabra. En ese orden de ideas, la elipsis puede ser absoluta, relativa o repetición, pero luego ya lo miraremos en otra clase para que empecemos esto es como una introducción de la parte de las figuras retóricas. Lo que busca esta figura, nomás les colocaba un solo ejemplo para que miremos la importancia de las figuras retóricas. ¿Por qué en este pasaje que leímos de Juan se omiten detalles? Porque al omitir detalles, automáticamente nuestra lengua y nuestra gramática nos lleva a prestar atención en el autor, que es Jesús. Porque es que los protagonistas no son los discípulos. El protagonista de este pasaje es el pan. ¿Y por qué se relata tanto el tema del pan? ¿Y por qué es tan importante el pan en la época de Israel? ¿Por qué era tan importante el trigo en la época de Israel? Porque todo eso hace alusión que Jesús es el pan de vida. Y el que come de ese pan no tendrá hambre nunca. Porque es tan fuerte ese alimento del pan de vida de Jesús que no solamente alimenta al discípulo en la parte espiritual, sino también en la parte humana. Entonces, por eso debemos tener en cuenta por qué omite esa parte para que nosotros prestemos la atención en Jesús, en el relato bíblico. Vamos a mirar unas figuras retóricas. Por ejemplo, el simil. El simil es una figura literaria que no describe un objeto, acción o relación como semejante a otra cosa no similar. El símil usa las palabras como, así, semejante, declarando expresamente las semejanzas entre las dos cosas. Esta figura es la más sencilla de todas y la más fácil de identificar. Vamos a dar un ejemplo de símil. Está en Proverbios 26:1. Hay muchos. La Biblia está llena de símiles. La semejanza es como se expresa en este texto. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Eso es un símil que se le llama. Es un solo ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero por el tiempo hay que avanzar. Un ejemplo de metáfora. ¿Qué es la metáfora? Esta figura indica la semejanza entre las dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Por ejemplo, en Mateo 5:14, dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Pero no es porque el discípulo alumbrase, sino que él lo está comparando con el sol. Es decir, usted es como el sol. Si me tiene, es como el sol, alumbra. Entonces vosotros sois la luz del mundo, porque son los que alumbran en la oscuridad la parte intangible que es la parte de la fe. La hipérbole. Vamos a mirar qué nos quiere decir la hipérbole. En el idioma griego, la palabra hipérbole significa tirar más allá del blanco. Como figura literaria significa la exageración de una idea. No debe ser entendida como mentira, la cual tiene la intención de engañar. La hipérbole bíblica no engaña, sino que exagera de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. Por ejemplo, a yegua de Faraón te he comparado, amiga mía.
en este momento uno diría, pero ¿cómo así que un hombre está comparando a su esposa con una yegua? Pero si nos vamos al contexto de la época en que el escritor dijo esa expresión, esa parte poética, es porque la yegua de Faraón la vestían hermosísimo, le colocaban joyas finísimas, demasiado finas, la vestían hermosísimo, unas telas finísimas que llegaban casi hasta los talones de la yegua. Era, no, eso era una hermosura. Por eso el escritor se atreve a decir, a yegua de Faraón te he comparado, amiga mía. Esa es una exageración, digamos que es una hipérbole porque exagera de una manera el pensamiento para dar énfasis a la belleza en cierta forma. No está diciendo que la yegua es linda en sí, sino es la belleza que la rodea en sí a ella. Y la Biblia está llena de estas figuras, de todas estas figuras retóricas. La metonimia. No, pues la metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera. Cuando el escritor pone el efecto de una acción en lugar de la causa, o usa el símbolo o la seña en lugar de la realidad, es cuando se usa la metonimia. En Joel 2:31 el profeta dice, por decir algo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol nos hace pensar en luz y la falta de sol en las tinieblas. Y la luna también será oscurecida para verse roja como la sangre. Pero en todo esto, lo que habla el profeta Joel es del juicio de Dios, que es la causa, y el efecto es la oscuridad de la que el profeta Joel o Joel, que se habla en hebreo, habla. En Juan, en 1 Juan 1:7 dice el apóstol, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La palabra luz es símbolo de entendimiento y rectitud. Al decir luz, lo está cambiando en lugar de la realidad espiritual. Él usa una metonimia. Hay otra que no se las escribí ahí, pero las vamos a continuar en el otro estudio, que es el sinécdoque, que tiene tilde en la I, a veces es dificultoso leerlo. Este que nos dice, cuando el escritor apunta una parte por el todo o el todo por una parte. Por ejemplo, el Salmo 16:9 dice, David, mi carne también reposará confiadamente. La referencia es a la resurrección de Cristo. Según Hechos 2:31, por supuesto habla de la resurrección de todo el cuerpo y no solamente de su carne. O sea que él cambia uno por un todo, ¿no? Mi carne, ¿qué quiere decir mi carne? Pues todo. La carne, los huesos, el cabello. Entonces cambia una cosa por un todo y a veces un todo por una sola cosa. Eso es lo que tiene esa figura retórica. La ironía. La ironía es la expresión de una idea mediante su sentido, que es contrario para exponer lo absurdo del caso. Por ejemplo, Job habla irónicamente en Job 12:2 cuando dice, ciertamente ustedes sois el pueblo, y con ustedes morirá la sabiduría. Sus amigos estaban tan seguros de tener la razón y que Job estuviera equivocado, que obligaron a Job a usar de esta manera de llamarle la atención al absurdo de sus palabras. Cuando él les dice, ustedes tres entonces son el pueblo, ¿no? Y con ustedes morirá la sabiduría, o sea que ustedes son los únicos tres sabios. Eso se llama una ironía. La hipérbole, para terminar. En el idioma griego, la palabra hipérbole significa tirar más allá del blanco. Como figura literaria significa la exageración de una idea. No debe ser entendida como mentira, ya lo habíamos dicho, la cual tiene la intención de engañar. La hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. Coloquemos un ejemplo, por ejemplo en Deuteronomios 1:28. Moisés recuerda las palabras de los espías que fueron enviados para investigar la tierra.
Decía que las ciudades eran grandes y amuralladas hasta el cielo. Así dieron a entender que sería imposible vencerla. Nadie entendió estas palabras literalmente y Moisés tampoco tenía la intención de tomarla literalmente. La misma figura usted la encuentra en Números 13, 32 al 33. Usted puede examinar también Génesis 15:5, en Mateo 5, 29 al 30. Empiecen ustedes a hacer ejercicios. En la próxima clase les voy a mostrar y les voy a entregar unos cuestionarios para que ustedes vayan y subrayando palabras, porque esta es una introducción. Realmente esto es una introducción a la Sagrada Escritura, pero de ustedes depende que estudien de fondo, tomen colores, color rojo, amarillo, verde, en fin, y empiezan a subrayar en un pasaje, toman un pasaje bíblico y empiezan a subrayarlo. En la próxima vamos a hacer ese ejercicio. Sacan los sustantivos, los adjetivos, los verbos, las palabras que se repiten, las conexiones, y empezamos a armar algo y verá que en 3 clases como estas, ustedes se vuelven unos expertos en aprender a entender el pasaje bíblico. ¿Por qué les digo esto? Porque es que uno como creyente y estudioso de la palabra de Dios debe conocer, como les decía al inicio, en lo que uno ha creído. Que si nos intentan dar palabra adulterada, palabra que no viene de Dios, nosotros tenemos la capacidad de discernir y decir, eso no es bíblico y así no es. Porque en la medida que usted se entrega al estudio de una manera responsable, el Espíritu Santo le gusta eso y le empieza a dar a usted la capacidad para entender cada día la escritura y aprender. En la próxima clase vamos a mirar entonces otras figuras retóricas y vamos a ir profundizando y nos vamos a ir ingresando poco a poco, en unos aspectos teológicos un poco más complejos, pero vamos a ir mirando estructuralmente un pasaje bíblico y vamos a ir aplicando estos métodos para que ustedes vayan ir cogiendo, tomando agilidad para poder profundizar así de ese modo en el estudio de la Sagrada Escritura. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga. Yo sé que hay palabras como confusas, como que hay que escuchar hartas veces para poder uno como comprender, pero no se preocupen, que eso nos ha pasado a todos. Y ahí vamos avanzando. El Señor les bendiga y muchas gracias.